La noche siempre ha sido el escenario perfecto para lo inexplicable. Cuando el sol desaparece y el silencio se adueña del entorno, los antiguos temores resurgen con más fuerza. En esos momentos, cualquier sombra puede transformarse en un presagio y cualquier murmullo en un conjuro. No importa la época ni el lugar. La oscuridad siempre ha sido terreno fértil para la brujería. Pero hay regiones donde ese poder no se quedó en el pasado, donde las historias no se cuentan solo como leyendas, sino como advertencias. Entre esas tierras destacan dos nombres que hacen temblar incluso a los más escépticos: Catemaco y Oaxaca. Catemaco, rodeado de selvas y custodiado por su laguna, es célebre por ser un punto de encuentro entre lo sagrado y lo prohibido. Allí se realizan ceremonias que han atraído tanto a curiosos como a buscadores de poder. Desde limpias hasta rituales de invocación, el pueblo entero respira una mística oscura que lo ha convertido en símbolo de la brujería mexicana. En contraste, Oaxaca se alza como guardiana de un legado ancestral. Sus montañas esconden secretos transmitidos por generaciones, historias de nahuales capaces de transformarse en animales, chamanas que dominan hierbas sagradas y brujas que se confunden con el paisaje nocturno. A diferencia de Catemaco, la brujería en Oaxaca rara vez se exhibe, permanece oculta, susurrada entre rituales comunitarios y lenguas indígenas que aún preservan su poder. Este relato es un duelo simbólico, un enfrentamiento entre dos formas distintas de brujería que aún hoy estremecen a México. Catemaco, con sus brujos visibles y rituales abiertos al público, frente a Oaxaca, envuelta en misterio, donde las brujas actúan lejos de las miradas. A lo largo de esta narración exploraremos los orígenes, los rituales y los terrores que cada una inspira. Descubriremos testimonios, símbolos y prácticas que revelan cómo estas brujas han marcado la historia y la imaginación colectiva. Y al final, la pregunta permanecerá: en este choque de poderes ocultos, ¿qué bruja dominaría la oscuridad? Hablar de Catemaco es adentrarse en un territorio donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se vuelve imposible de distinguir. Este pueblo veracruzano no es recordado solo por su belleza natural, sino porque se convirtió en sinónimo de brujería, hechicería y pactos prohibidos. La laguna que lo rodea actúa como espejo de leyendas que llevan siglos transmitiéndose y que aún hoy atraen a visitantes en busca de respuestas. El origen de su fama se remonta a tiempos coloniales, cuando frailes españoles registraron con horror prácticas que mezclaban rezos católicos con conjuros indígenas. Lo que parecía una simple adaptación de la fe, en Catemaco se transformó en algo mucho más oscuro. Un sincretismo que invocaba tanto a santos como a entidades que no pertenecían al cielo. Así nació la reputación de ser un centro de poder oculto, donde la magia blanca y la magia negra convivían bajo un mismo manto. Con el paso del tiempo, el nombre de Catemaco se expandió más allá de Veracruz. Se le llamó la capital de la brujería, porque allí, cada año, brujos mayores se reúnen para realizar ceremonias que atraen a curiosos de todo México e incluso del extranjero. Estas reuniones, cargadas de humo, rezos y sacrificios, alimentaron la idea de que en Catemaco no se jugaba con la superstición. Allí la brujería era un oficio, un destino y para muchos, un camino de poder. Lo fascinante es cómo este lugar logró mantener su mística en pleno siglo XXI. Políticos, empresarios y celebridades han acudido en secreto, y a veces públicamente, a los brujos de Catemaco para pedir protección, éxito o incluso la derrota de sus enemigos. Las historias cuentan que detrás de decisiones importantes hubo rituales realizados a orillas de la laguna, donde el poder terrenal se entrelazaba con lo oculto. El pueblo entero respira un aire distinto. En sus calles se encuentran tiendas que venden amuletos, hierbas y veladoras, mientras que en las montañas cercanas se rumorea la existencia de altares escondidos dedicados a entidades sin nombre. La brujería aquí no es marginal, es parte del paisaje. El turista ingenuo puede creer que todo se trata de un espectáculo folclórico, pero los habitantes saben que bajo la superficie se esconden pactos de los que pocos regresan intactos. El magnetismo de Catemaco está ligado también a la laguna. Sus aguas tranquilas, rodeadas de niebla al amanecer, han sido escenario de innumerables relatos. Pescadores aseguran haber visto luces flotando en la superficie, y viajeros narran cómo escucharon voces cuando el viento soplaba sobre el agua. La creencia popular dice que la laguna guarda espíritus atrapados, ofrecidos en rituales que nunca fueron revelados a los forasteros. Uno de los elementos más inquietantes
es el concepto del brujo mayor. A diferencia de otros pueblos donde la brujería se practica de manera secreta, en Catemaco existe un líder reconocido que ostenta públicamente el título, heredado de generación en generación. Este brujo mayor no solo realiza limpias y consultas, sino que preside ceremonias colectivas que, según se dice, abren portales hacia fuerzas oscuras. La gente acude no solo por curiosidad, sino por temor. Creen que negarse a participar o ridiculizar los rituales puede traer consecuencias fatales. Historias locales hablan de sacrificios animales y de invocaciones realizadas en cuevas apartadas. Algunos insisten en que en épocas antiguas se llegó a derramar sangre humana, aunque nadie se atreve a confirmarlo en voz alta. Lo cierto es que los rumores han mantenido viva la reputación de Catemaco como un lugar donde las reglas del mundo común no aplican. A lo largo de los años, periodistas y antropólogos intentaron explicar racionalmente este fenómeno. Hablaron de tradición cultural, de turismo místico, de teatro para visitantes. Sin embargo, basta pasar una noche en Catemaco para comprender que lo que ocurre allí no puede reducirse a simples etiquetas. Hay algo en el aire, un murmullo que atraviesa las paredes y se mete en los sueños, una sensación de que alguien, o algo, siempre está observando. Por eso Catemaco no es solo un pueblo más, es un enclave donde lo visible y lo invisible conviven, donde la fe y el miedo se funden en un mismo acto, y donde cada sombra puede esconder a una bruja vigilante. Su historia es apenas el inicio de un duelo mucho más profundo, porque frente a este poder oscuro, Oaxaca aguarda con su propia herencia de magia ancestral. Si Catemaco es conocido como la capital de la brujería, es porque sus rituales han trascendido generaciones y aún hoy se realizan con un aire inquietante. No son simples actos folclóricos. Para los habitantes, son pactos de poder y protección que pueden marcar la vida o la muerte de quien los busca. La mezcla de creencias indígenas, rezos católicos y prácticas ocultistas convirtió a este lugar en un santuario temido y respetado. Uno de los rituales más comunes es la limpia, donde se utilizan hierbas, huevos, velas y rezos. A simple vista parecen inofensivas, pero quienes han participado aseguran sentir que una fuerza invisible arranca energías extrañas del cuerpo. Muchos turistas salen convencidos de haber dejado atrás maldiciones, mientras que los locales saben que no se trata solo de un truco. Para ellos, cada limpia es un contrato silencioso con lo desconocido. Otro de los rituales más comentados es la llamada Misa Negra. Se celebra en lugares apartados, normalmente en cuevas o casas ocultas, y reúne a quienes buscan poder inmediato, riqueza, venganza o dominio sobre alguien. En estas ceremonias se invocan entidades oscuras, se sacrifican animales y se mezclan oraciones cristianas con invocaciones paganas. El resultado es un ambiente cargado de miedo, donde incluso los más incrédulos sienten que algo invisible los observa. La laguna de Catemaco es escenario de otro tipo de rituales. Algunos brujos lanzan ofrendas al agua, flores, veladoras, incluso objetos personales de quienes buscan protección. Se cree que la laguna actúa como un espejo entre el mundo humano y el espiritual, capaz de absorber maldiciones o de sellar pactos. Hay quienes afirman haber visto sombras levantarse sobre la superficie, como si las aguas guardaran los espíritus de ofrendas pasadas. No faltan los relatos de rituales de amor y de venganza. Parejas desesperadas acuden a los brujos para recuperar a un amante perdido, mientras que enemigos contratan hechizos para destruir la vida de otro. Estas prácticas se realizan con fotografías, cabellos o prendas, siempre bajo la advertencia de que lo que se pide tiene un precio. Nadie puede librarse de la deuda con las fuerzas invocadas, y las historias de maldiciones que regresan multiplicadas son comunes en la región. Lo que más asusta es la figura del brujo mayor presidiendo ceremonias colectivas. Cada año, cientos de personas asisten a un evento donde, entre humo de copal y cánticos, se realizan invocaciones masivas. Para algunos es un espectáculo pintoresco, para otros, una puerta que nunca debería abrirse. Los asistentes relatan haber sentido mareos, escuchar voces o presenciar figuras que emergen en la penumbra. En Catemaco los rituales no se ocultan del todo. Aunque muchos se realizan en secreto, otros se ofrecen públicamente como parte de la identidad del pueblo. Esta dualidad alimenta el misterio. Lo que parece un simple acto turístico es, para los creyentes, un portal real hacia fuerzas invisibles. Y esa tensión entre lo visible y lo oculto es lo que mantiene vivo el temor hacia este lugar. Los habitantes suelen advertir a los visitantes:
No juegues con lo que no entiendes. Para ellos, burlarse o participar sin respeto puede traer desgracias. Historias circulan sobre forasteros que enfermaron después de presenciar un ritual, o que sufrieron accidentes inexplicables tras ridiculizar a un brujo. Estas anécdotas, repetidas una y otra vez, se convierten en advertencias que nadie se atreve a ignorar. En definitiva, los rituales de Catemaco representan más que tradición. Son actos que fusionan lo humano y lo sobrenatural, que buscan controlar fuerzas indomables a cambio de sacrificio. Allí, cada vela encendida y cada palabra susurrada en la oscuridad pueden sellar destinos. Y aunque algunos lleguen buscando simple curiosidad, todos se marchan con la certeza de que Catemaco no es un lugar para tomarse a la ligera. Catemaco representa la brujería abierta y pública. Oaxaca es su contraparte oculta, un territorio donde la magia se confunde con la vida diaria y los rituales se transmiten en susurros ancestrales. Sus montañas, cubiertas de niebla, esconden secretos que resisten al paso del tiempo. Aquí la brujería no se anuncia en letreros ni se ofrece como espectáculo. Se hereda en silencio, de abuela a nieta, de curandero a aprendiz, como un legado que no debe romperse. La figura del nahual domina muchas de estas historias. Se dice que ciertas personas poseen la capacidad de transformarse en animales durante la noche: jaguares, coyotes, guajolotes o perros que deambulan bajo la luna. Estos nahuales no siempre son vistos como malvados. Algunos protegen a la comunidad, mientras que otros se convierten en depredadores del alma, capaces de robar la energía vital de sus víctimas. Los relatos varían, pero todos coinciden en una idea: el nahual representa el lado salvaje del ese. En los pueblos oaxaqueños, la brujería está ligada a la naturaleza. Las chamanas utilizan plantas medicinales y hongos sagrados que, según la tradición, abren puertas a otros mundos. No se trata solo de curar el cuerpo, sino de sanar el espíritu, de equilibrar fuerzas invisibles que determinan la suerte de las familias. Los rituales con hongos y hierbas siguen practicándose en secreto, lejos de turistas y cámaras, preservando un conocimiento que parece indescifrable para los forasteros. Las historias locales están llenas de advertencias. Se cuenta que en ciertos pueblos, si escuchas el llanto de un bebé en medio del monte, no debes acercarte. Podría ser una bruja disfrazada de niño para atraer incautos. Otros relatos hablan de mujeres que, de noche, se convierten en bolas de fuego que surcan el cielo antes de descender sobre las casas. Los ancianos aseguran que esas luces son brujas buscando víctimas para alimentarse de su esencia. Oaxaca también es conocida por la fuerza de sus rituales comunitarios. En algunas regiones, las ceremonias se realizan en cuevas o en cimas de montañas, donde los participantes invocan a los elementos con cantos en zapoteco o mixteco. Estos rituales son más que superstición. Son la manera en que los pueblos mantienen un vínculo con sus antepasados y con fuerzas que consideran todavía vivas. Para quienes los presencian, la atmósfera es tan intensa que resulta imposible no sentir que algo invisible responde. A diferencia de Catemaco, en Oaxaca la brujería no se centra en figuras públicas. Aquí no hay brujo mayor reconocido, sino una red de curanderos y chamanas que actúan en las sombras. Esa invisibilidad es parte de su poder. Nunca se sabe quién es la bruja del pueblo, ni qué rostro se esconde detrás de los rumores. Cualquiera podría serlo, y esa incertidumbre alimenta el miedo. Los testimonios más estremecedores provienen de familias que aseguran haber sido atacadas por brujas nahuales, animales extraños que aparecían de noche, gallinas muertas sin explicación, niños enfermos tras soñar con figuras sombrías. Estos relatos no aparecen en los libros de historia, pero circulan de boca en boca con la misma fuerza que una verdad comprobada. En Oaxaca, la brujería no es espectáculo ni atracción turística, es parte de la vida. Se manifiesta en rezos susurrados, en amuletos escondidos bajo la ropa, en historias que se cuentan al calor del fogón. Lo visible y lo invisible conviven en un equilibrio precario, donde cada sombra puede ser una advertencia. Y aunque el mundo moderno avanza, en estas tierras la magia ancestral sigue respirando, tan viva y tan peligrosa como siempre. En las montañas de Oaxaca, donde la niebla desciende como un manto espeso y el silencio se vuelve inquietante, se esconden rituales que rara vez salen a la luz. No son ceremonias para turistas ni espectáculos folclóricos. Son actos ancestrales que han sobrevivido gracias al secreto. En estas tierras,
La brujería y la espiritualidad se funden en un solo lenguaje, uno que conecta a los vivos con fuerzas invisibles que parecen observar desde las sombras. Los relatos hablan de reuniones nocturnas en cuevas escondidas, donde chamanes y brujas encienden fogatas rodeadas de piedras marcadas con símbolos antiguos. Allí, entre cantos en lenguas zapotecas o mixtecas, se ofrendan animales, maíz y bebidas fermentadas a entidades que, según la tradición, gobiernan el destino de las cosechas y la vida misma. Se dice que, cuando el humo del copal asciende y se mezcla con la bruma, aparecen siluetas imposibles de explicar, figuras que los participantes juran haber visto moverse entre la penumbra. Uno de los rituales más temidos es la ceremonia de transformación. Se cree que algunos brujos, mediante rezos y ungüentos preparados con hierbas secretas, logran desprenderse de su forma humana y adoptar la apariencia de animales nocturnos. Testigos afirman haber visto jaguares emerger de la nada o aves gigantes que sobrevuelan los pueblos antes de desvanecerse en la oscuridad. Para los habitantes, no son visiones, son pruebas de que los nahuales siguen caminando entre ellos. Las montañas también guardan historias de sacrificios. Aunque oficialmente se niega, los ancianos cuentan que en épocas de sequía extrema se realizaron ofrendas humanas para aplacar la furia de los dioses antiguos. La sangre derramada en altares de piedra se mezclaba con la tierra, con la esperanza de que las lluvias regresaran. Estos relatos son narrados en voz baja, casi como confesiones, pero reflejan la persistencia de una idea. La vida debe ofrecerse para asegurar la vida. El poder de estos rituales no se limita a los participantes. Muchos aseguran que, al caer la noche, los ecos de tambores y cantos resuenan a kilómetros de distancia. Viajeros que cruzaron las montañas relatan haber sentido un frío repentino, como si alguien los observara desde los árboles. Algunos regresaron con fiebres inexplicables o sueños perturbadores en los que voces desconocidas les susurraban pactos. Lo más inquietante es que las comunidades no niegan la existencia de estos rituales. Los aceptan como parte de su herencia, una tradición que no debe romperse porque garantiza el equilibrio entre los hombres y las fuerzas invisibles. Aunque el mundo moderno avance, las montañas de Oaxaca permanecen como un refugio del pasado, un lugar donde los dioses antiguos aún reciben ofrendas en secreto. Los antropólogos que se atrevieron a documentar estas prácticas rara vez fueron bienvenidos. Algunos fueron expulsados de las comunidades, otros se negaron a hablar de lo que vieron. La sensación general es que hay secretos que no deben revelarse, y que intentar exponerlos podría traer consecuencias para quien lo intente. En estas montañas, cada piedra, cada cueva y cada árbol parecen estar marcados por historias que no se cuentan abiertamente. Los rituales ocultos no son un recuerdo lejano. Siguen vivos, respirando en la oscuridad, recordándole a todos que hay fuerzas que prefieren permanecer invisibles. Y aunque los viajeros puedan recorrer Oaxaca buscando belleza y tradición, en lo más profundo de sus montañas, siempre habita un misterio que jamás será contado en su totalidad. El contraste entre Catemaco y Oaxaca no es únicamente geográfico. Es un choque simbólico de dos visiones opuestas sobre la brujería. En Catemaco, la magia se muestra con orgullo, casi como un sello de identidad. Los brujos ofrecen limpias, misas negras y rituales a plena vista, rodeados por el murmullo de la laguna y el interés constante de visitantes de todo el país. Oaxaca, en cambio, se mueve en silencio. Su brujería se transmite en susurros familiares, en secretos que pasan de generación en generación, escondidos en montañas cubiertas de niebla. Dos realidades distintas que, sin embargo, comparten la misma convicción. Lo invisible gobierna la vida de los hombres. Imaginemos un enfrentamiento espiritual entre ambos mundos. En Catemaco, los brujos alzan cánticos frente al agua, encendiendo velas y quemando copal, llamando a fuerzas oscuras en ceremonias colectivas. Al mismo tiempo, en Huachaca, en lo alto de un cerro, las chamanas responden con tambores, rezos en zapoteco y hierbas sagradas que liberan humo espeso. No se trata de una lucha física, sino de un duelo de símbolos. Agua contra montaña, fuego contra neblina, invocaciones abiertas contra secretos impenetrables. Los relatos populares magnifican esta confrontación. Algunos aseguran que las sombras de Catemaco han viajado hasta Oaxaca para desafiar a las brujas del monte. Otras versiones narran que los nahuales cruzan tierras para enfrentarse al brujo mayor frente a la laguna. Estas historias, imposibles de comprobar, circulan como leyendas que alimentan la rivalidad. Aunque nadie pueda probarlas,
Son repetidas con tanta convicción que terminan formando parte del imaginario colectivo. La diferencia más marcada está en la relación con la comunidad. Catemaco abre sus puertas. Turistas, curiosos y creyentes acuden cada año en busca de poder o consuelo. Oaxaca, en contraste, protege sus secretos con celo. Sus brujas rara vez permiten la presencia de forasteros, y cuando lo hacen, el visitante regresa cambiado, marcado por experiencias difíciles de explicar. Catemaco es el rostro visible de la brujería, Oaxaca, su sombra más profunda. Las consecuencias también difieren. En Catemaco abundan las historias de quienes buscaron amarres, salud o fortuna, y terminaron pagando precios inesperados. En Oaxaca, los relatos son más sombríos. Animales extraños merodeando pueblos, niños enfermos tras soñar con figuras oscuras, viajeros desaparecidos en las montañas. Dos caras del mismo principio. Lo que se pide al mundo invisible nunca se entrega gratis. Este choque simbólico revela algo esencial. No existe vencedor. Catemaco y Oaxaca representan polos de un mismo poder, dos formas de acceder a lo oculto, una brujería que se muestra y otra que se esconde, una magia que se grita y otra que se susurra, pero ambas coinciden en lo mismo. Enfrentarse a la brujería es caminar en un terreno donde la lógica humana deja de funcionar. Quizás por eso, a pesar de las diferencias, hay un respeto tácito entre ambas tradiciones. Los brujos de Catemaco reconocen la fuerza sigilosa de Oaxaca, y las chamanas oaxaqueñas saben que los rituales públicos de Catemaco no deben subestimarse. Es un equilibrio extraño, dos poderes que no se mezclan, pero que se reconocen mutuamente como legítimos. El pueblo también juega un papel en este choque. En Veracruz, la brujería de Catemaco es celebrada en festivales que mezclan lo religioso y lo profano. En Oaxaca, en cambio, los rituales se realizan en cuevas ocultas, sin público ni turistas, protegidos por un silencio que infunde respeto. Así, el choque no es solo entre prácticas mágicas, sino entre formas de relacionarse con lo sagrado y con la comunidad. Algunos investigadores sostienen que esta dualidad refleja la propia historia de México, un país donde lo indígena y lo colonial, lo oculto y lo visible, lo antiguo y lo moderno conviven en tensión constante. Catemaco encarna la exposición, la mezcla, el sincretismo abierto. Oaxaca representa la resistencia, el resguardo de lo ancestral frente a los ojos externos. En ese sentido, la rivalidad no es enemistad, sino un espejo de la identidad misma del país. Al final, el choque simbólico entre Catemaco y Oaxaca no busca determinar quién es más fuerte. Es un recordatorio de que la brujería sigue viva, adaptándose, transformándose, resistiendo al tiempo. Cada ritual, cada sombra y cada historia mantienen el poder del misterio en el corazón de México. Y aunque la modernidad intente arrinconar estas creencias, la oscuridad sigue respirando en lagunas y montañas, recordando que lo invisible siempre reclama su lugar. A lo largo de este viaje, hemos explorado dos mundos distintos de la brujería mexicana. Catemaco, con sus rituales públicos a la orilla de la laguna, y Oaxaca, con sus secretos ocultos en las montañas. Dos caminos diferentes, pero unidos por una misma certeza. Lo invisible sigue respirando entre nosotros, moldeando temores y creencias que sobreviven al paso del tiempo. Catemaco mostró la fuerza de lo colectivo, la exhibición abierta de ceremonias que atraen a creyentes y curiosos por igual. Oaxaca, en cambio, nos recordó que el verdadero poder muchas veces se guarda en silencio, en rituales que nadie filma y que solo se transmiten de boca en boca. La confrontación simbólica entre ambos lugares no se trata de decidir quién es más fuerte, sino de aceptar que México es tierra donde la magia nunca ha desaparecido. Quizás esa es la razón por la que estas historias fascinan y aterran al mismo tiempo, porque nos recuerdan que bajo la superficie de lo cotidiano sigue existiendo un mundo paralelo, hecho de sombras, de voces y de pactos que nadie se atreve a romper. Y mientras la modernidad avanza, Catemaco y Oaxaca permanecen como guardianes de un misterio que desafía cualquier explicación racional. Si llegaste hasta aquí, significa que estas historias también despertaron algo en ti. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con quienes disfrutan del terror y la brujería. Déjame en los comentarios qué parte te estremeció más y qué otros relatos te gustaría escuchar. Recuerda, las sombras nunca mueren, solo esperan a que alguien las invoque de nuevo.